inflación en Estados Unidos marca hoy o marcará hoy durante los próximos días la evolución, el comportamiento de los mercados, mientras algunos miembros de la Reserva Federal se muestran sorprendidos por los pocos progresos, avances que han provocado las subidas de los tipos de interés sobre la inflación. Los bonos están en mínimos del año, comienza la temporada de resultados y, como venimos ya contando desde primera hora, ya desde hace unos cuantos días, al Banco de Inglaterra y al gobierno británico de Liz Truss, bueno, pues ya solo les falta casi llegar a las manos, ¿no? Mientras el mercado de bonos se sigue desangrando. La práctica totalidad de las principales bolsas en Estados Unidos y en Europa están sumidas en territorio bajista. Y el IBEX 35 resiste mejor que otras veces, con una caída acumulada en el año del 17%, así que está también cerquita de entrar en ese mercado bajista. Vamos a comentar situación, momentum, a ver también un poco cómo deberían manejar los inversores y los ahorradores esta situación, con Félix González, socio de Capitalia Familiar. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Y con Rafael Peña, gestor de Olea Gestión. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Madre mía, ¿qué pueden hacer los inversores y los ahorradores con toda esta ensalada, Félix, que tenemos ahora mismo, o este cóctel explosivo que tenemos? Parecen auténticas bombas de relojería, todo, miremos donde miremos. Sí, bueno, yo creo que hace ya varios meses, creo que tuvimos evidencia clara hacia el mes de mayo que el mercado estaba en una tendencia cíclica bajista. Esa tendencia cíclica bajista entonces tenía mucho recorrido tanto a nivel temporal como en cuanto a la magnitud de las posibles caídas de los mercados, de todos los mercados, como bien dices, tanto de la renta variable como de la renta fija. Y creemos que esa tendencia cíclica bajista sigue abierta, que tiene todavía recorrido tanto temporal como en magnitud de caídas, y por lo tanto nosotros ya entonces y todavía hoy con más motivo seguimos abogando y recomendando pues ser muy prudentes, ser muy pacientes. No es el momento de asumir riesgo en mercado, es el momento de proteger, esperar a que el mercado pues tenga una mayor visibilidad respecto a cuándo y cómo y dónde va a terminar el ciclo de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, y también el impacto que esa subida de los tipos de interés de los bancos centrales va a acabar teniendo y que está teniendo ya sobre las perspectivas de crecimiento económico, sobre las perspectivas de evolución de los beneficios empresariales. Por lo tanto, creemos que seguimos estando en un mercado bajista. Creemos que no hemos visto todavía los mínimos de este mercado, que vamos a ver caídas adicionales importantes en los próximos días y en las próximas semanas y quizás todavía incluso algunos meses. Y por lo tanto nuestra llamada sigue siendo una llamada a la prudencia, a proteger el patrimonio, que ya habrá tiempo y oportunidades de sobra cuando llegue el momento para generar rentabilidad. Y en ese momento es mejor empezar a ganar desde el primer instante que no tener que recuperar pérdidas del 20, del 30, del 40% que en algunos casos y en algunos sectores de mercado estamos viendo ya, ¿no? Después nos cuentas cómo podemos empezar ya a ganar, incluso en este momento. Un gestor como tú, en tu caso, Rafa, un poco, entiendo que estás a todo, prácticamente, tienes que estar con 1000 ojos a todo, pero un poco hoy, por el día que llevamos, el tema del Banco de Inglaterra, el tema del dato de inflación en Estados Unidos, un poco qué es lo que más te preocupa o lo que crees tú que puede hacer más daño o aliviar también, en este caso, un poquito al mercado. Pues bueno, nosotros estamos más centrados en inflación. La verdad, creemos que es el catalizador de los movimientos tanto de la parte larga de la curva de bonos como de los movimientos bursátiles, ¿no? Han sido movimientos muy fuertes en bonos, estamos hablando, no es solo el caso del Reino Unido, ¿no?, que lleva el 10 años una subida del 3,25%, es que el Treasury lleva un 2,40%, Alemania lleva 2,40%, Italia 3,50%, no es algo aislado de UK. Y esto yo creo que es lo que está determinando el movimiento del mercado, y a ver si, como comentabais antes, se consolida este movimiento preventivo por la parte de los bonos de bajadas con más caídas por caída de resultados, o nos hemos pasado de frenada en las caídas y los resultados van a ser un soporte. Yo creo que eso es un poco la tesitura a la que nos enfrentamos ahora mismo. En un mundo ahora mismo, Rafa, un poco de extremos. Me estoy refiriendo también al dato de inflación en Estados Unidos. Ayer, pues publicaron sus previsiones bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan, un poco situando lo que podría hacer el S&P 500 en función de si el dato era bueno, se mantenía en ese 8,1% o si incluso volvía a subir la inflación. Estábamos hablando aquí de subidas y bajadas en el mismo día del 5%, 6%. Era lo que calculaban ellos.
Sí, sí, o sea, evidentemente las políticas de tipos van a estar muy determinadas por los datos de inflación y también, como comentabas con tu anterior invitado, el ritmo de reducción de balance. Yo creo que son los temas claves, ¿no? También tenemos datos, creo que son el día 19 de IPCs en Europa y UK, ¿no? Y un poco viendo los dots más a largo, que me los he mirado un poquito antes de hablar con vosotros, pues se está descontando acabar el año en 4,3 octavos, el 2023 acabar en 4,5 octavos y hasta 2024 no ver un alivio de tipos, ¿no? La gran pregunta es cuál es el momento de comprar, ¿no? Porque si intentamos comprar ya con todas las noticias aclaradas, pues es probable que sea tarde. Y yo creo que la recomendación o la que aplicamos en un fondo patrimonialista como el nuestro es ser constructivos intentando no asumir más riesgo que el que debes y ganarle al mercado 3-2, ¿no? No esperar los puntos más bajos para entrar. Entonces, el momento ideal o idóneo para comprar. Se lo voy a preguntar también a Félix, pero primero, por rematar, Rafa, ¿cuál es el momento? ¿Cómo sabremos qué señal nos puede dar el mercado, la economía, de que puede empezar ya a estar todo lo malo descontado? Bueno, nosotros que somos muy fundamentales en nuestro análisis, lo que intentamos es evitar los peores momentos para entrar, no tanto aceptar los mejores momentos. Nosotros pensamos que va a haber recesión, pero que la recesión no va a ser intensa, no hay que compararla con los datos que hay hasta ahora con lo que vimos 2008-2011. Recordar que tampoco venimos de una gran burbuja de precios después de años complicados como han sido 2018 y como ha sido 2020 y por tanto somos ligeramente constructivos, estamos en un 30% de exposición renta variable en un fondo de un riesgo 20-60, ¿no? O sea que yo creo que eso es un poco salirnos en cambio como nos hemos salido durante los últimos años de la renta fija a gobiernos porque era un riesgo retribuido y es donde vemos que hay una burbuja y es donde creemos que todavía hay que estar muy alejado en las partes largas de la curva, ¿no? Félix. Bueno, yo creo que el momento, el coger el timing exacto es muy complicado, prácticamente imposible, es una cuestión de casi de suerte, ¿no?, que otra cosa, pero sí que creo que hay algunas condiciones que deben cumplirse para que podamos anticipar que el mercado está tocando, haciendo suelo o próximo a hacer un suelo, ¿no? Lo primero es que haya un clímax en cuanto a noticias negativas en los medios de comunicación, en los titulares, en la prensa, en la televisión, la radio, ¿no? Es decir, que nos desayunemos todos los días con noticias muy negativas para que ese pesimismo haya calado profundamente, ¿no?, en el ánimo de los inversores y por lo tanto casi ya no quede nadie que quiera vender. Eso es lo primero, ese clímax todavía no se ha producido. En segundo lugar, que veamos en los mercados lo que llamamos habitualmente en los mercados una capitulación, es decir, que tengamos varias jornadas, hablo de días, no de semanas, en donde se produzcan caídas en cada sesión muy importantes, que vayan acompañando además, ¿no?, o que sean un reflejo de esa dinámica de pánico, ¿no?, que reflejarían los titulares en los medios de comunicación y luego posteriormente, porque probablemente esa fase de alta volatilidad, que será muy peligrosa, ¿no?, para tomar posiciones, que haya una cierta contracción de volatilidad en el mercado, donde, bueno, esa contracción de volatilidad nos está diciendo que efectivamente lo peor, ¿no?, del detector del sentimiento ha quedado atrás. Hay que tener en cuenta que en esos momentos los fundamentales no van a dictar lo que va a ser el comportamiento o el giro del mercado, sino más bien ese cambio de sentimiento, ¿no? Es decir, que se haya alcanzado ese clímax negativo y a partir de ahí, obviamente, los fundamentales también contarán, ¿no?, a la hora de elegir pues, en qué tipos de activos entrar, en qué segmentos de mercado entrar y cuándo hacerlo, ¿no? Pero es el sentimiento el que nos va a dictar esta sacudida última del mercado y también la que nos va a abrir la puerta a esa recuperación. Como digo, ese clímax negativo yo creo que todavía no se ha alcanzado. Creo que lo vamos a ver a lo largo de las próximas semanas o quizás durante los próximos meses y también dependerá, ¿no?, el momento y el nivel pues de cómo evolucionen pues la inflación, las políticas de los bancos centrales que están luchando por recuperar una credibilidad que ya perdieron y esa es también un poco la causa de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido o el reflejo de lo que estamos viendo en el Reino Unido. Y bueno, pues en esa dinámica de deterioro también del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y las implicaciones sobre el crecimiento económico. Es decir, todavía nos quedan muchas cosas para aclarar antes de que veamos esa capitulación final del mercado, que como digo, quizás la podamos ver en las próximas semanas o quizás en los próximos meses. De todas maneras, me sigue sorprendiendo mucho, Félix, que los niveles de volatilidad, siendo altos,
y serios, que está por encima de 30 puntos, no hayan alcanzado niveles de 40, que es un poco también niveles que han alcanzado en anteriores mercados bajistas. Lo digo, porque tenemos una guerra en Ucrania, en el centro de Europa, tenemos una crisis energética, el S&P 500 ha caído un 25, un 33% ya el Nasdaq. A mí me sorprende, por ese lado, por el lado de la volatilidad, que todavía no esté dando niveles más altos. A mí en parte sí, pero no del todo. Y es que creo que los que llevamos más años en el mercado hemos vivido otras situaciones distintas a las que ha vivido mucha gente en los últimos 15-20 años, ¿no? En los 15 últimos o 20 años, la gente que ha entrado en el mercado, que es un periodo muy largo, pero que solo ha conocido esto en la historia de los mercados, se han acostumbrado a una dinámica que en este contexto de mercado es muy peligrosa, que es lo que llamamos el comprar los mínimos, ¿no? El buy the dip, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez que el mercado caía, los bancos centrales salían al rescate y por lo tanto hacían buena la decisión de asumir riesgo en las caídas de los mercados, ¿no? Esta situación ha cambiado después de 3 lustros de apoyo incondicional, y además ha sido ligero, ¿no?, por parte de los bancos centrales a los mercados. Ahora los bancos centrales no quieren o están manifestándose claramente en favor de que no van a venir al rescate de los mercados. Pero hay todavía un segmento muy importante del mercado, sobre todo entre los pequeños inversores, que cada vez que el mercado cae y toca mínimos creen que es una oportunidad histórica para añadir riesgo, ¿no? Los institucionales en parte también, pero hay muchos institucionales que ya han tirado la toalla en las últimas semanas en este sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando ya todo el mundo se dé cuenta que todavía no quieren asumir que se ha producido un cambio de paradigma, que la realidad ha cambiado, que los bancos centrales han perdido la credibilidad y tienen que recuperarla, y esa recuperación de la credibilidad pasa por hacer daño a la economía y hacer daño a los mercados, cuando todo el mercado sea consciente de que esa dinámica está en curso, es cuando se producirá esa capitulación y veremos esas volatilidades del 40 al 50%, con caídas muy importantes de los mercados en muy pocos días. Es muy difícil convencer al ciudadano de a pie de que es lo que se nos viene encima, que es probablemente una recesión. Claro, los supermercados continúan abiertos, la gente sigue llenando el carrito de la compra, los restaurantes están hasta arriba, hay que llamar por teléfono para reservar, las peluquerías, los gimnasios. ¿Vosotros creéis que, claro, como inversores sí que vosotros sois conscientes, plenamente conscientes de todo lo que puede suceder? De hecho, la bolsa es un indicador de lo que podría suceder con la economía 6-8 meses vistas. ¿Creéis que a nivel de calle, de ciudadano de pie, la gente es consciente realmente de lo que podría suceder? Claro, yo entiendo también que encienden el telediario, no ven noticias negativas, pero ven que a todos los gobiernos también rajándose el bolsillo pues para subvencionar el precio de la energía, las hipotecas. Ya veremos también qué sucede con el tema de las hipotecas aquí en España cuando empiecen a subir todavía más el Euribor. No sé, ¿creéis que el ciudadano de a pie es consciente un poco de este meteorito que viene de frente y de cara? Rafa. Yo para que lo entendiera diría que estamos ahora ante una crisis que tiene las condiciones de sumar las crisis de los años 70, de los 80 y la crisis del 2007, las 3 juntas de golpe, y han sido las 3 peores crisis que hemos vivido en la historia económica moderna, ¿no? Tenemos un shock del petróleo y un shock de oferta, tenemos un proceso, como en los finales de los años 70, tenemos un proceso inflacionista galopante y una pérdida de credibilidad de los bancos centrales como en los años 80, y tenemos además una crisis de deuda acumulada y redoblada como la del año 2007, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante la madre de las crisis, ¿no?, en estos momentos, y que por lo que comentaba anteriormente, el inversor en general, ya no hablo solo de la gente de a pie, el inversor en general no quiere aceptar esta realidad, y cuando el inversor en general se niega a aceptar una realidad que en mi opinión es bastante patente, es cuando se acaban produciendo las grandes caídas de los mercados, ¿no? Cuando ese modelo o ese paradigma que el inversor en general defiende no se cumple, y se cumple justamente al contrario, es cuando se producen los grandes cracks en los mercados, ¿no? Y eso al final acaba llegando, y eso es lo triste, ¿no? Acaba llegando luego a la calle, y acabará llegando, y está llegando ya, de hecho, lo estamos notando pues en las facturas de la energía, en el supermercado, cada vez cuesta mucho más llenar el carro de la compra, y bueno, poco a poco eso va a ir calando, ¿no? Pero es cierto lo que dices, Fernando, todavía no se acaba de asumir por parte de los inversores y por el público en general que estamos ante una realidad económica y financiera que para mí es la más grave de los últimos 30, 40 años o 50 años. Rafa. Bueno, yo soy un poquito menos pesimista que mi contertulio. Con respecto a tu pregunta, yo creo que lo que vemos en la calle es consecuencia
de que tenemos datos de empleo muy altos. La confianza del consumidor es una expectativa, pero la realidad del consumo depende mucho del empleo y creo que, por lo menos nosotros pensamos que no hay grandes recesiones sin hay una previa caída del empleo. En general, lo que comentabas de la volatilidad, que es correcto, yo creo que también, y por poner un poco el debate, ¿no? Puede ser o podemos entender que se produce porque realmente la gente está muy fuera del mercado. O sea, por mucho que pensemos, los institucionales llevan ya mucho tiempo vendiendo, especialmente desde el tema de la guerra de Irak, pero venimos también de una situación COVID, no a todo el mundo le fue bien y, por tanto, la volatilidad que estamos hablando es la volatilidad implícita, que viene derivada de la demanda y oferta de las opciones, básicamente sobre los índices, ¿no? Y si no hay demanda de más cobertura, yo creo que es porque no hay posiciones de fondo, porque creo que esa burbuja mediática que comentabais, que están llegando a los consumidores, que se frena por el hecho de que se mantiene el empleo, pues ya ha generado ciertos niveles de pesimismo, ¿no? Y si pones las noticias de los medios más generalistas, pues por lo menos lo que a mí me llega es que la gente está, que solo es noticia las malas noticias, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Creo que la situación de solvencia del sistema financiero es diferente a la del 2008. Creo que los refuerzos de capital de la banca son relevantes. Y veremos a ver si la situación de inflación se repite. El shock de petróleo, estoy de acuerdo, que tiene muchos paralelismos con los años 70. Y las pérdidas de credibilidad de la Reserva Federal y bueno, el Banco Central Europeo no existía en aquel momento, yo creo que se producen en un entorno muy diferente, con balances mucho más grandes, con un mandato claro del BCE de que no haya una fragmentación del mercado europeo y, por tanto, bueno, pues creo que nos queda, es un territorio inexplorado. Lamentablemente, mi experiencia, que llevo, bueno, pues ya unos años, ¿no? Desde mi primera crisis como gestor en el 93, en los 80 no las viví, es que siempre pensamos que es la peor, ¿no? En su momento 2000, 2001, atentados, 2003 Enron, WorldCom, la Segunda Guerra de Irak, gran crisis financiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que dejar un poquito los extremismos cuando hacemos una inversión patrimonialista, pero los puntos planteados son muy importantes y debemos vigilarlos también y evitar las burbujas, sobre todo. Pues tomamos nota, claro que sí. Rafael Peña, Olea Gestión, Félix González, Capitalia Familiar. Os mando un fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias. A ver qué pasa hoy a partir de las 2:30, pero sobre todo a ver qué es lo que pasa las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Muchísimas gracias. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Hasta otro. Gracias a vosotros. Un saludo. 12:45. Hay luz al final del túnel. Importante pregunta, siempre la hay, de todas se sale, de todo, incluso de las peores crisis. Lo que pasa es que, claro, puede salir muy tocado y muy dañado. 12:45, pausa y volvemos con los gráficos, el trading, con Carlos Aguirre, de Broker.